Así no me toca levantar la voz porque a mí también me afectó el clima y todo lo que moqué estos 2 días. El Señor estuvo hablando a nuestras vidas cosas profundas que son necesarias. Son necesarias para nuestro corazón, para nuestro andar, para nuestro caminar con Dios. La restauración debe ser parte de nuestro caminar diario. La libertad debe ser parte de nuestro caminar diario. Y muchas veces lo obviamos o simplemente miramos a un costado cuando entendemos que realmente el Señor necesita seguir trabajando con nuestro corazón, independientemente de qué cargo, qué lugar, qué posición estés en el cuerpo de Cristo. Cada miembro necesita un chequeo todo el tiempo para poder rendir al 100%, ¿verdad? Y nos damos cuenta a través de su palabra que el Señor siempre termina corrigiendo aquellas cosas que nosotros creemos que vamos bien, ¿no? Y el Señor estuvo hablando sobre muchas áreas muy importantes en aquel congreso. Y una de ellas fue la paternidad, ¿no? La identidad como hijos. Cuando yo entendía en el día de ayer que hablaba que uno de los quizás soltaste perdón, quizás perdonaste, pero había algo que todavía está retrasando lo que el Señor quiere y es la falta de paternidad, ¿no? No creer que nuestro Dios es nuestro Padre. Y el pastor decía, fíjate cómo es tu oración. Si tu oración comienza, Señor Jesús, decía, y no comienza, Padre. Y en ese momento mi mente se puso en blanco porque no me acordaba cómo arrancaba yo una oración. Y después me acordé cuando llegué a casa, recién que bajé, me acordé que mi oración comienza, Padre Santo, Padre amado. Pero no lo decía con el entendimiento, por eso no me acordaba. O sea, no es lo mismo decir Padre que realmente decir Padre. Son dos diferentes formas de hablar con nuestro Dios. Y cuando empezamos a entender que en medio de problemas o circunstancias corremos primero hacia nuestro Padre carnal, entonces nos tenemos al Padre espiritual por encima. Y el Señor me enseñaba, a veces ponemos Padre a nuestro marido, lo tenemos como Padre también, como que Él tiene que suplirnos todo, Él tiene que darnos todo, Él tiene que respondernos todo, tiene que solucionarnos todo, cuando nosotros somos hijos e hijas de Dios, y el Padre que es nuestro está en los cielos, ¿no? Y el Señor me habló esto anoche cuando llegué, nos daba más el cansancio, pero el Señor igual me expuso en Proverbios 19:21 y lo compartí en el grupo de avivadores. Y les voy a pedir que abran su Biblia en Proverbios 19:21. Proverbios 19:21. Lo busqué en más de una versión. Vamos a comenzar con la Reina Valera 1960, que la tenemos todos, y dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amén. Vamos a leerlo en otra versión. Esta versión es la Reina Valera actualizada 2015 y dice: muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Vamos a leerlo en la Biblia Dios habla hoy. El hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. Y por último, vamos al lenguaje actual y dice: el hombre propone y Dios dispone. Todas me gustaron, por eso los leo todos, porque cada uno va enfocada a un área distinta. Pero sin embargo tenemos que entender una cosa: podemos querer hacer millones de cosas, pero el que tiene la última palabra es Dios. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos le contás tus planes a todo el mundo y nunca fuiste allá arriba, nunca vas a saber que de todo eso se cumple. Amén. Te vas a quedar simplemente con lo que vos querés. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso y empieza a confundirnos, empieza a desviarnos, empieza a alimentar lo que nuestra mente. Ya nos explicaba en el día de ayer el pastor que el corazón no es solamente los sentimientos. Cuando lo habla en la Biblia, el corazón también habla sobre los pensamientos. ¿Y qué dice? Lo que hay en tu corazón es lo que sale de tu boca. Lo que hay en tu corazón es lo que vos caminás.
Lo que tenés atesorado acá es lo que te hace avanzar. Lo que tenés acá, y cuando nuestros pensamientos no son los de Dios, ahí es donde el Señor quiere tratar en esta mañana. ¿Qué pensamientos tenemos que no son de Dios? ¿Qué pensamientos tenemos que nos lastiman? Como decía Guido, que nos contaba la pastora, ¿no? Que tenemos la daga acá clavada y todavía queremos seguir heridos. Y si no, no me la saques porque... ¿no vieron que cuando ven estas películas que le ponen, dice, cuando vos sacás, recién empieza a salir toda la sangre, mantenéselo, y así estamos nosotros, no queremos morir desangrados, entonces dejamos la daga clavada en la herida. Pero ¿qué pasa? Hay heridas que llegaron a tantos años, que imagínate si vos tenés la daga clavada por 10 años. Se oxidó, te está infectando, está alargando dolor, no te podés mover, se puede gangrenar todo con la infección. Imagínense ustedes en el área físico. Ahora lo llevamos al área espiritual. Si vos tenés un daño ahí que está en tu corazón y todavía está en tu corazón, está alargando dolor. Está lastimando otras áreas. Porque cuando, imagínense en esto, cuando algo está podrido, ¿no afecta a todo el ambiente? No queda en ese rinconcito y acá no llega el olor a podrido, no. Y cuanto más tiempo lo dejes, más afecta. Y ahora lo llevamos al área espiritual. Cuanto vos más dejes la herida en tu corazón, más afectas a los otros para mal. Porque contaminás. Porque si hay herida en tu corazón, hablas herida. Porque si hay herida en tu corazón, caminás como herido. Si hay herida en tu corazón y los pensamientos que están en tu corazón no fueron al Padre y no podés saber qué el Padre piensa de esos pensamientos, entonces ahí es donde nosotros ya estamos lejos de Dios. Y nuestra oración quiere llegar, ¿no? Hablaba de la falta de perdón. Y nosotros queremos orar y que la oración llegue y la oración no llega. ¿No llega por qué? Porque nosotros pusimos un estorbo. No porque Dios no quiera oír. Es porque nosotros tomamos la decisión de que eso impida que la oración llegue. Me encantó la historia que contó uno de los hermanos cuando vino acá el día sábado de Evangelio Cambia y contaba sobre la del buen samaritano, pero lo contó yo creo que siempre nos pasa que escuchamos historias muchas veces, pero él lo contó de una forma que impactó mi corazón porque me di cuenta que muchas veces, bueno, en mi caso soy la levita, que muchas veces miraba y simplemente me iba. Lo miraba y me desviaba del camino. Quizás con tanta hipocresía de pensar que lo ayudaba. No le voy a decir ahora porque ahora él está mal y ahora no lo voy a levantar porque capaz que lo... Empezamos a justificar nuestra acción cuando lo que el Señor nos puso en el camino es para hacer. Si nos puso algo en el camino y me trajo a memoria algo que yo hacía de chica. Yo iba caminando y veía la basura ahí y no podía no juntarla. Hoy veo la basura ahí que la junte otro, ¿no? Pero yo de chica no podía, iba para allá y digo, me venía la convicción de que si ya lo vi lo tengo que hacer. Porque si no era mentir. Miren cómo era mi corazón de niña. Digo, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué fue todo lo que pasó para que mi corazón hoy me dé igual pasar por al lado y no retroceder y hacerlo igual porque lo vi? O a veces, ahora después lo hago, decimos, no, ese después nunca llegó. Nos pusimos a hacer millones de cosas y nunca llegó. Y el Señor me mostraba cómo estaba mi corazón. Mi corazón que ya no me estaba mirando el ombligo y no estaba mirando al de al lado, aunque mis acciones pareciesen que sí lo hacía. Entonces, ¿qué estaba pasando? Estaba como poniéndole cubriendo las heridas, cubriendo cosas. Digo, ¿para qué voy a ayudar si después me pagan mal? Había todo eso en mi corazón, pensando que ya no había. Y cuando ya no queremos hacer lo que genuinamente nos salía antes, o porque escuchamos voces que nos dijeron, ¿para qué lo vas a hacer si otra vez te va a hacer lo mismo? Otra vez te va a mentir, otra vez te va a... Ya empiezan a endurecer nuestro corazón. Sin embargo, yo no creo que Jesús le esté diciendo eso al Padre. No lo perdone porque otra vez te va a mentir Mayra ahí. Otra vez va a pecar. No, Él intercede para que Él esté escuchando todo el tiempo. ¿Por qué no podemos ser como Jesús e interceder para que escuche a otro? Porque no estamos mirando a Jesús, porque estamos en nuestra herida,
estamos en nuestros problemas, en nuestra situación, estamos en nosotros. Y hay algo que a mí me gustó, ya ni recuerdo cuál de todos los que fuimos dijo, pero en un momento dijo, cuando nos ponemos en el ojo, llegamos a la iglesia y nos ponemos en el ojo crítico, como diciendo, a ver cómo vino vestida, y esa va a servir, a ver cómo está, a ver cómo habla, a ver qué dice. Cuando nos ponemos con ese ojo crítico es que estamos muy lejos de Dios, porque no estamos buscando de su presencia, porque aunque oremos, no está su presencia en nosotros, porque su presencia no nos pone en esa postura de juzgar a nuestros hermanos, sino de levantarnos. Y la primer prédica fue el día viernes y hablaba sobre el zarandeo que el Señor le cuenta a Pedro, ¿no? Y le dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandearnos. Y él lo explicaba, y le voy a hacer un resumen re rápido porque me gustó también, ¿no? Y decía, Satanás ha venido para zarandearnos, entonces yo he pedido para que tu fe no falte. Cuando tú te vuelvas a mí, restaura, levanta. Y hizo el freno en cada uno y dijo, lo llamó Simón, Simón, cuando ya le había cambiado el nombre. Lo llamaba como ay, Dios amado, Simón, Simón, ¿verdad? 2 veces llama la atención y le dice, Satanás ha pedido para zarandearme. Entonces, ¿qué pasó? Le pidió permiso, o sea que Satanás no puede atacar tu vida si no pide permiso antes. Así que si estás en el medio del zarandeo es porque Dios lo permitió. Y yo dije, oh rayos, porque ¿quién dobla la mano de Dios? Porque vos podés reprender a los demonios, podés decirle Señor, todo lo que quieras, pero si Él lo permitió, para algo es. Hay que sujetarse y chao. Y yo dije, oh Dios, está bien, vos lo permitiste. Pero eso solo no, dice, en el medio del zarandeo muchos les falta la fe. Pero Él le dijo, toca todo lo que quieras, pero la fe no, porque le dijo, ora para que tu fe no falte. Entonces le dijo a Satanás, tenés la autoridad de sacarlo lo que sea, pero no me lo sacas de la iglesia. Muchas veces nos apartamos de Dios, pero terminamos volviendo igual. Porque después decía, cuando vuelvas a mí, el Señor sabe que muchos quizás no resisten el zarandeo y se van. Otros se quedan, igual su corazón está dividido. Pero dice, cuando te vuelvas a mí, el Señor sabe que el proceso muchas veces nos aleja de Dios. En los silencios nos alejan, nos alejamos de Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando te vuelvas a mí, ve y fortalece a otro. Entonces la tarea nuestra, luego del zarandeo, es agarrar y enseñarle a otro que con Cristo se puede. Amén. Que a pesar de la lucha y de la prueba, Cristo se puede. ¿Pero qué? Yo me quedaba con esto. Nos zarandeó, el Señor no permitió. Nosotros nos alejamos, pero luego vino la restauración. Porque cuando nosotros nos volvemos a Jesús, nuestra mirada vuelve a estar con Jesús, automáticamente podemos dar testimonio de que quién es Dios en nuestra vida. Si no, no podemos. ¿Quién te va a predicar de algo que el Señor no hizo? Te va a decir, contándote de otra persona, pero de su vida. ¿Cuántas personas se fueron de una iglesia enojados, lo que fuera, y después volvieron y contaron lo que el Señor hizo para restaurar su corazón para que estén en este lugar? Y fueron de testimonio y levantaron otros brazos. Y cuando levantaron, muchas personas que quizás tenían ganas de irse no se fueron por ese testimonio. Por eso dice fortaleciendo a otros. Y esa es nuestra tarea. Y eso nos quedó. Nadie puede fortalecer a alguien si no está fortalecido. Y ahí está nuestra tarea, fortalecernos todo el tiempo. ¿Y qué es lo que nos fortalece a nosotros? Dios. Dios. ¿Qué es lo que nos fortalece? La fe. La fe. ¿Qué es nuestra fortaleza? ¿Qué dice el versículo bíblico? ¿Podemos estar tristes y ser fortalecidos? ¿Qué necesitamos? El gozo del Señor. ¿Cuándo viene el gozo del Señor? Cuando nosotros nos rendimos y le decimos, Señor, acá te dejo mi herida, necesito de tu gozo. Automáticamente el problema sigue, no crean que no, puede seguir, pero vos estás distinto. Entonces vos le contás a otro y le decís,
me está pasando esta situación, pero el Señor me habló esto y yo camino en esa palabra. Y tu palabra de aliento y de fe a otro hace levantarse muchas veces. Una de las cosas que veníamos hablando con los chicos en el auto, yo le decía, no es tan fácil el camino del Señor para el que quiere caminar, no para el que simplemente va a ocupar un asiento, va a hacer algo religioso, va simplemente por ir. El que quiere caminar, empiezan los zarandeos, porque necesitamos sacar lo que no nos sirve y que el Señor deje lo que depositó en nosotros. Es necesario el zarandeo, es necesario el desierto para saber de qué estamos hechos. Es necesario pasar por el fuego. Necesitamos demostrar de qué estamos hechos, de qué el Señor nos hizo. No nos quejemos de la prueba, de la circunstancia, del dolor, sino que miremos a Jesús y le digamos, ¿qué vas a hacer con esto? ¿A quién voy a fortalecer con esto? ¿Para qué? Yo recuerdo cuando tenía, ya ni me acuerdo la edad, creo que 10 o 11 años, había fallecido uno de los chicos jóvenes que iba a la misma iglesia que nosotros, y a mí me habían enseñado de niña que todo lo que nosotros le pidiéramos a Dios, el Señor nos daba. Jamás me explicaron que hay misterios y que hay cosas que le pertenecen a Dios y algún día van a ser reveladas, pero no en esta tierra. Yo no tenía ese entendimiento de saber que la voluntad de Dios es la voluntad de Dios, va por encima de lo que nosotros querramos, va por encima de nuestros planes, porque Él tiene pensamientos de bien. Si nosotros entendemos que hay pensamientos que son de Dios y son de bien, aunque no nos guste, aunque nos duela, aunque tengamos ganas de soltarlo todo, de dejarlo todo y de no avanzar más, tenemos que entender que si fue pensamiento de Dios, es para nuestro bien. Sin importar cuánto vestidura nos tenemos que rasgar, cuántas veces tenemos que quebrantar nuestro corazón sin entender, cuántas veces tenemos que perdonar, cuántas veces tenemos que volver a levantar, cuántas veces tenemos que volver. Y me enojé mucho con Dios, pero sin decirle nada a Dios, en mi corazón estaba enojada. Y porque hablábamos con Ludmi ayer y yo le contaba que yo tenía ataques de pánico muchos años, pero nunca supe por qué era que me había agarrado los ataques de pánico. Y cuando llego a casa me acordaba de que el momento en el que me empezaron a agarrar en esos ataques fue después de apartarme de Dios por este suceso. Y no lo sabía, no lo tenía asimilado, no sabía que me había pasado ni cómo lo había tomado y que me había enojado con Dios. ¿No? Tampoco nadie me ministró y me dijo, May, te veo de esta forma, estás cambiando. Sinceramente, con 11 años nadie me dio bolilla de lo que pensaba, de lo que sentía. Y esto es importante, llamar la atención a los papás, porque no importa la edad que tengan nuestros hijos, necesitan de Dios, ¿no? Necesitan de Dios. Porque muchas veces creemos que nosotros los grandes nada más pasamos cosas, pero los niños, los adolescentes, los jóvenes, pasan cosas y muchas veces no saben cómo salir de eso. Y yo tenía 11 años y conocí a Dios y tenía el corazón que les comentaba, que si yo veía una mugre tenía que ponerme a limpiar, no me importa si me tocaba, si no me tocaba, si le tocaba a mi hermana, si no le tocaba. Y hoy en día no me pasa eso. Y yo le decía, Señor, ¿cuándo cambió mi corazón? ¿No? Y se había endurecido mi corazón porque no entendí el plan de Dios. Y muchas veces nos pasa que el Señor nos dice no y no entendemos por qué no. O nos dice espera y no entendemos por qué. Y queremos que nos explique y queremos ver por qué y queremos entender por qué. Y nos empezamos a enojar en nuestro corazón. Quizás no lo decimos, no decimos estoy enojada con Dios, seguimos orando, seguimos viniendo a la iglesia, no nos apartamos, pero sin embargo en nuestro corazón hay algo ahí alojado. Estamos enojados porque no comprendemos qué quiere hacer. Y el Señor me explicaba y llenaba mi corazón de esta forma. Me acuerdo que fui a un recital de Vicosí, era la primera vez que iba todo, y el Señor me ministró en ese lugar. Ni me acuerdo nada, solo me acuerdo que abracé a mi mamá y lloraba y le decía que era eso, que yo me di cuenta que estaba enojada con Dios. Pero ahí me di cuenta que yo estaba enojada con Dios. Y muchas veces nos puede suceder
que el Señor nos suelta palabra y cuando queremos caminar sobre esa palabra empiezan los zarandeos. Y empezamos a decir, Señor, vos me dijiste que yo haga esto, yo estoy haciendo esto y no veo qué está pasando. ¿Qué está pasando? No entiendo, está pasando todo al revés. Pero de repente el Señor empieza a darnos ese zarandeo y el viernes lo entendí específicamente porque necesita que quede lo que vale adentro. Y me dieron un anillo. Yo estaba re contenta con mi anillo, ¿no? Porque yo le decía al Señor, yo necesito saber qué es o cuándo termina. Y en el final de la prédica el pastor dice, pero hoy el Señor pone fin. Y a mí cuando me entregó el anillo yo entendí que el zarandeo había terminado. Amén. Por lo menos para mi vida. Algunos quizás comenzó. Pero para mi vida había terminado. Quizás no veo de lo que me marca que está depositado, ¿no? Porque él nos mostraba ahí escondido, tenía un anillo. Pero el anillo representa autoridad de parte del Señor. Y cuando nosotros terminamos una zaranda o terminamos o avanzamos sobre un problema, tenemos autoridad para hablar sobre el tema. O sea, no es lo mismo el que te predique, que te puede salir de las drogas y nunca se drogó, nunca salió de las drogas. Sí, la palabra del Señor va a hacer efecto porque nunca vuelve vacía, pero es distinto cuando uno que se drogaba te cuenta con el testimonio que se puede salir de ahí con Cristo. Impacta distinto, porque hay un testimonio que respalda. Lo mismo que cuando te contamos que hay restauración de hogares, que se puede, porque hay testimonio de que se puede. No solamente porque la palabra lo dice, sino también porque el Señor dice, si no creen en lo que yo digo, van a creer ¿por qué? Por las obras. Nosotros somos las obras, debemos ser no hacer, debemos ser. No debemos contar nuestras obras, sino que debemos ser la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Jesucristo tiene que dar testimonio de que vive en nosotros. Nosotros debemos dar. ¿Vieron que dice la palabra del Señor que somos como carta leída? Que el Espíritu da testimonio a otro espíritu. ¿No le pasó de ir a una iglesia, a un lugar y decir, está a 50 metros de distancia y esa persona está llena de la presencia? Así está en un rinconcito, porque el Espíritu da testimonio del Espíritu que hay. Así también lo contrario, esta está reembichada, este está reembichado. ¿Por qué? Porque también el Espíritu da testimonio de lo que hay. Somos carta leída. Esto quiere decir que si vos tenés el corazón herido, muchas personas lo van a notar. Y después decís, ¿por qué me rechazan? ¿Por qué? ¿Y por qué hablas de esta forma? Y sí, pero yo hablo de esta forma. Porque ya estás herida, no te das cuenta. Y ayer hablaba eso, nuestras expresiones, nuestra forma de hablar demuestra lo que hay en nuestro corazón, porque dice, ¿qué sale de nuestra boca? ¿En dónde está alojado? Lo que está en tu corazón es lo que sale por tu boca. ¿Qué está saliendo? ¿Qué estás hablando? ¿Estás hablando del Cristo que todo lo sana, que todo lo restaura, que todo lo... o estás hablando de problemas, de tu hermano, del vecino, del gato, de la iglesia, de lo que sí, de lo que no? ¿Qué es tu charla? Porque lo que sale de tu boca es lo que está en tu corazón. Y lo que está en tu corazón no es lo que Dios quiere. No son los pensamientos de Dios. Porque no edifican. Si pensamos que los pensamientos de Dios son para nuestro bien y nuestros pensamientos nos están haciendo mal, básicamente no son los de Dios. Miren qué fácil que les enseño de discernimiento. ¿Te das cuenta o no te das cuenta? Sí, no necesitas que un ángel te caiga del cielo para darte cuenta que estás errada y estás errado. Que necesitas restaurar tu corazón. Necesitas restaurar tu mente. Recuerdan que les decía que el corazón no es solamente donde están los sentimientos, sino también nuestros pensamientos. Llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo, porque es acá donde empieza todo. Hay una canción justamente de Bicosí que dice, es en el corazón donde comienzan las guerras. Acá es donde empiezan los pleitos.
Acá es donde comienzan las discusiones. Acá es donde comienza. Y algo que decía el pastor el día de ayer es cuando nosotros podemos discutir, no podemos discutir y llegar a un acuerdo sin haber agresión, sin haber gritos, es porque estamos heridos. Siempre sale. Estamos escondiendo, estamos tapando hasta que estalló la olla. Y estalló capaz que con algo que nada que ver, porque yo me acuerdo, con Leo era, no sé, la aguantaba, cuando, no sé, me corría la taza acá se pudría todo. Yo tenía que revolear todo, cerrar la puerta, tirar todo, y me corrió la taza, pero no, yo ya venía acumulando. Yo ya venía llenando, mi corazón ya estaba herido. Me hería, yo dejaba hasta que me agarraba. Cuando en realidad la mayor sanidad es cuando nosotros podemos confesar lo que hay en nuestro corazón. A través de la confesión. No solamente hablo de confesión de pecado, sino confesión de pensamientos. Cuando sentimos envidia y no lo queremos reconocer. Eso. Y está ahí, ¿no? Y decimos, ay, qué lindo que le queda a ella. Ya nuestra voz cambia. El que se da cuenta, el que te escucha del otro lado es el que se da cuenta. Quizás vos no. Ajá, sí, le queda re lindo. Es decir, o le queda lindo o no. Como que no te da con ese tono. Es decir, ajá, hay celos. Cuando empecemos a reconocer y confesar que hay eso en nuestro corazón, el Señor comienza a quitar. La confesión es necesaria. No solamente para eso, sino también para el perdón. Para soltar perdón, para perdonar, debemos confesar el perdón. Señor, perdono a esta persona. Nombre, apellido, DNI, no. Nombre y decirle, Señor, necesito perdonar. ¿Cuántas veces sientas hasta que lo perdones? Hasta que lo perdones, hasta que haya paz en tu corazón, hasta que la veas y no te irrite. Porque ¿cómo te das cuenta que una persona no la perdonaste? Ay, viene ella viene, no la soporto. Estás incómodo, te querés ir. Ajá, no soltaste perdón. Porque no es solamente hacer una buena acción, sino tener en tu corazón el amor por esa persona. Y el Señor nos enseña esto. Y una de las cosas que me gustó de la historia que contaba del samaritano era que no solamente lo levantó, le dio, lo restauró, le sanó las heridas, sino que se preocupó por su bienestar después. Le dijo, y lo que gaste de más, yo vuelvo y le pago. Encima pensaba en volver. Yo no sé de dónde será el lugar donde él habitaba, dónde será. Pero él se detuvo. Se puso un tiempo para restaurarlo, para levantarlo, para limpiarlo, pero a pesar de todo eso le dijo, si necesita algo más, yo vuelvo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos restaurar y fortalecer a nuestro hermano, sí, pero después tenemos que volver a ver si necesita algo más. Si quedó algo que faltaba. Ahí termina nuestro trabajo. Ahí termina el trabajo del samaritano. Porque no solo se quedó con ayudarlo, sino que vino por algo más. Ahora, cuando nosotros queremos que otro nos ayude, pero no damos, es mejor dar que recibir. Todos queremos recibir perdón, pero el Señor nos enseña que tenemos que soltarlo para recibirlo. Tenemos que darlo para recibirlo. Tenemos que dar para recibir. Entonces no esperes que te den para dar. Tenés que dar para recibir. Cuando en nuestro corazón está ese endurecimiento de decir, no, a ella no le voy a dar, por más que tenga la re necesidad, le voy a dar a aquella porque es mi amiga. No estamos haciendo lo que Dios nos pide. No estamos haciendo lo que el Señor. ¿Y cuándo nos manejamos así? Cuando nuestro corazón no está bien. Ahora, otra de las cosas es que dice que muchas veces lo que está en nuestro corazón tiene que ver con la carne. ¿Y cómo matamos a la carne? Con el Espíritu Santo. ¿Cómo dominamos los celos, la envidia, todo aquello que está en nuestro corazón? Con el Espíritu Santo. Y otra vez el Señor nos enseña que no solo vale con que restauremos nuestro corazón, sino que todos los días tenemos que llenarnos de su Espíritu Santo.
En este tiempo el Señor nos está inquietando a predicar el Evangelio. Pero hay algo que entendimos, es que de nada vale ir a predicar el Evangelio si cuando viene la vamos a herir. Porque estamos heridos. Y el que está herido, hiere. El que está sano, sana. El que el Señor restauró, restaura. No podés dar lo que no tenés. Y el Señor hoy nos va a dar corazones restaurados. Hoy el Señor nos va a dar corazones sanos, corazones limpios, para que el que entre, primero para no acribillarlo entre nosotros, segundo, para que el que entre por esa puerta reciba el amor de Cristo, porque está en nuestro corazón. No podemos decir Jesús te ama si nosotros no amamos a Jesús. Amar a Jesús significa obedecer toda su palabra. Y en su palabra está el soltar perdón, el dar el perdón, el perdonar. En su palabra está el ir a sanar al quebrantado de corazón, a ir a curar al que está herido. Está en su palabra. No es algo que inventamos. Está en su palabra. Y si está en su palabra, debemos hacerlo. En tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué decimos tiempo y fuera de tiempo? Porque nosotros somos cristianos 24/7, no cuando venimos a la iglesia. 24/7. Todos los días, todas las horas, en todo lugar. Hablar de Jesucristo con nuestra vida primeramente. Si vos estás sano, te puedo asegurar que el que se acerca a vos va a estar sano, porque vos le vas a dar de lo que tenés. Si vos estás herido y viene alguien y ves con la necesidad de Jesucristo, no podés identificar el dolor, porque todavía estás mirando tu ombligo. Y pasan personas por al lado nuestro que necesitan ser restauradas y no la vemos. Que el Señor en esta misma hora abra sus ojos para que nosotros podamos ver, sentir con su corazón. Que podamos compadecernos de aquel que está sufriendo alguna necesidad. De empezar a entender a nuestro hermano en vez de juzgarlo. Porque toda mala acción tiene un trasfondo. No todo lo que nosotros vemos es lo que es. Somos capa de cebolla. Una capa, otra capa, otra capa y otra capa hasta que se hace la cebolla. ¿Pero qué? Todo empezó de un tallito. Nosotros, quizás vos escuchás que grita, que pelea, pero hay un trasfondo, hay que ir al trasfondo, hay que ir a la sanidad de la raíz. Y es lo que el Señor hoy quiere hacer. Quiere que vos vayas hasta la raíz de lo que hoy hace que seas como sos, para sanar esa herida. No para juzgarte, no para señalarte, no para decirte, ay, por esto es así, por aquello, sino para decir, hasta acá. Hoy restauro tu corazón para que avances de otra forma. Para que tus pensamientos se alineen a mis pensamientos, para que tu corazón se vaya conforme a mi corazón y para que tus ojos vean como mis ojos. Es lo que el Señor quiere hacer en esta mañana. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie y ahí donde está, cierre sus ojos, póngase una mano